Inmortal en el mundo mágico. 566 Identidad revelada, avance loco. Los dos liches habían muerto y el rey exánime había aparecido repentinamente en el campo de batalla. Al instante, la atmósfera de todo el campo de batalla cambió. Los liches miraron la figura y sus llamas del alma brillaron como si hubieran visto la esperanza de sobrevivir. Los brujos humanos fruncieron el ceño, no esperando tal giro de los acontecimientos. Por supuesto, fue solo una fracción de segundo. Cuando el rey exánime habló, todo el campo de batalla se encendió. ¿Y Maestro Eli? Mucho tiempo sin verlo. Maestro. ¿Era Eli el maestro del rey exánime? ¿No fue esto demasiado exagerado? Innumerables liches y warlocks se quedaron sin aliento en estado de shock. Maestro ¿y estás bromeando? ¿Es Eli el maestro del rey exánime? Debe haber algún problema con mis oídos, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? ¿No nació Eli en la costa oeste? ¿Podría ser que David también fuera de la costa oeste? Eso no puede ser correcto. El tiempo de los dos no parecía coincidir, ¿verdad? ¿Los dos realmente tenían una relación profesor-alumno? Un líder lich y un líder humano. ¿Qué pasó en el medio? Falso, todo es falso. No lo creo. Innumerables liches sintieron que su fe se desmoronaba en este momento. Mi señor. Los brujos del quinto círculo miraron la espalda de Eli con expresiones complicadas. ¿El hermano Eli realmente tenía un estudiante? ¿Cómo podría ser el rey exánime? ¿Por qué siento que he visto a este rey exánime en alguna parte antes? Vivica permaneció clavada en el suelo, sus ojos vagando entre él y el rey exánime en la distancia. Sintió una sensación de familiaridad por parte del rey exánime. ¿Qué está pasando? Todos dudaban de sus vidas y el rey exánime ya había llegado al cielo sobre el campo de batalla. Estaba parado directamente frente a Eli, mirándolo con una sonrisa en su rostro. Mirando al silencioso Eli, sonriendo y dijo: ¿Qué pasa, maestro Eli? ¿No me reconoces? Soy David. No, no eres. Eli sacudió la cabeza y miró a David. En el momento en que apareció, la huella del alma en el cuerpo de Eli parpadeó repentinamente, lo que confirmó que el lich frente a él era su alumno, David. Sin embargo, no fue él quien controló el cuerpo sino otra conciencia. ¿Oh? Entonces, ¿quién crees que soy? Volvió la cabeza y preguntó. Una maldita cosa que nació de la niebla negra. Eli respondió con calma. Esta fue su suposición. Para poder controlar la niebla negra, no había duda de que tenía una gran relación con el gobernante de la niebla negra. David quedó atónito cuando escuchó eso. Capas de niebla negra emanaban de su cuerpo, y su cuerpo gradualmente se hizo más alto. Miró a Eli y dijo: efectivamente, adivinaste algo. De lo contrario, no habrías sellado el Calamity Lich. Parece que te he subestimado. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres matar a tu estudiante? Eso es realmente cruel. En el segundo siguiente, su figura desapareció instantáneamente de donde estaba y apareció frente a Eli. Surgió una niebla negra y una palma negra atacó a Eli. Estallido. La sombra chocó con la niebla negra y el cuerpo de Eli voló hacia atrás. Al mismo tiempo, más sombras surgieron de su cuerpo y envolvieron a David, convirtiéndolo en un gran capullo, dejando solo su cabeza atrás. En un instante, Eli lo atrapó. Miró a Eli y dijo maniáticamente: vamos, mata a tu buen discípulo. Está haciendo todo lo posible para evitar que te mate con este cuerpo. Mirando al loco David, frunció el ceño. Solo estaba haciendo una suposición casual y no esperaba acertar. Lo que controlaba a David era en realidad algo nacido de la niebla negra. Parecía que tenía que forzar la salida de esta cosa. Eli sacudió la cabeza y guardó el libro del mago. Sin embargo, otro libro de mago con cadenas envueltas apareció lentamente en su mano. Era el libro de las maldiciones que Eli no había usado en mucho tiempo. En el momento en que la sacó, la cadena se abrió lentamente. Al mismo tiempo, la huella del alma en el cuerpo de Eli apareció lentamente en su mano y se insertó directamente en el libro. Esto es... A lo lejos, David vio esta escena y de repente tuvo un mal presentimiento. Pero al segundo siguiente, sus ojos se abrieron como platos. De repente aparecieron maldiciones en su cuerpo. Cada maldición estaba fuertemente envuelta alrededor de su cuerpo como si se pegaran a sus huesos como si quisieran matarlo. Las maldiciones eran tan poderosas que querían matarlo directamente. Incluso si hubiera nacido en la niebla negra, no podría resistirlos en absoluto. «Estás loco», gimió mientras miraba al tranquilo Eli no muy lejos.
Podía sentir que Ellie estaba perdiendo al menos entre 5000 y 6000 años de fuerza vital para lanzar las maldiciones. ¿No tenía miedo de morir? ¿Valió la pena para un estudiante? Al mismo tiempo, una conciencia en su cuerpo parecía haber despertado nuevamente y lanzó un feroz ataque contra él. Esto casi lo volvió loco, y la expresión de su rostro se volvió cada vez más feroz y loca. A lo lejos, Ellie observaba esta escena con calma. En el suelo, todos los seres vivos estaban perdidos mientras contemplaban esta escena. Su señor había sido capturado. ¿Se había vuelto loco su señor? Sin embargo, en el siguiente segundo, vieron una niebla negra emerger repentinamente de los ojos del rey exánime. La niebla negra salió de su cuerpo y abandonó el cuerpo de David. David se desmayó y la cosa salió volando. Todo su cuerpo era como una niebla negra que fluía, pero su figura era una figura humana borrosa. Tan pronto como apareció, aparecieron maldiciones en su cuerpo, haciéndolo parecer la existencia más viciosa del mundo. No tenía ojos, pero Ellie sabía que lo estaba mirando, lleno de caótica intención asesina. Ellie, mereces morir. Dejó escapar un grito mientras miraba a Ellie con odio. Sabía que no eras humano. La mirada de Ellie era tranquila mientras lanzaba al inconsciente David hacia Vivica, que estaba muy lejos. Cuidar bien de él. Sonó una voz. Vivica miró a David a su lado y de repente sintió que el maravilloso sentimiento era aún más peculiar. Mientras tanto, las otras personas tenían expresiones complicadas. Por supuesto, ya no le prestaron atención al rey exánime. La cosa en el cielo era obviamente la culpable. Todos miraron al cielo. Ellie, ¿estás tan seguro de que puedes matarme? Soportando la maldición sobre su cuerpo, la criatura de la niebla negra miró fijamente a Ellie. Oh. Ellie mantuvo la calma. De hecho, tenía mucha confianza. Todavía tenía un movimiento asesino que aún no había usado. En cuanto a la carta de triunfo de Black Fog, ya la había adivinado. No era más que usar la maldición para devorar a todos los liches. Por eso, lo miró como si quisiera que se diera prisa. Sintiendo las emociones de Ellie, se estremeció. Está bien, me obligaste a hacer esto. Dejó escapar un rugido furioso. Su voz era como la de una bestia salvaje, pero se sentía como si se superpusiera. También se estaba produciendo un cambio. En el suelo, los liches observaban la batalla. De repente, un lich dejó escapar un gemido y cayó al suelo de dolor. ¿Qué sucede contigo? El lich quedó un poco estupefacto mientras observaba al lich caído. Sin embargo, en el segundo siguiente, vio que el cuerpo de lich se volvía gradualmente ilusorio. En la ilusión, una maldición negra se rompió como una cuerda. ¿Esa es la maldición? Sus ojos se abrieron como si hubiera entendido algo. Sin embargo, en el segundo siguiente, un dolor agudo se extendió por su cuerpo. Sintió que sus fuerzas se agotaban poco a poco. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no era el único. Todos los liches habían caído al suelo. Incluso los liches del cuarto círculo que estaban muy por encima no fueron la excepción. Millones de liches murieron en un instante, pero la niebla negra en el cielo se hizo más fuerte. ¿Qué inmortalidad? Era solo una trampa para atraerlos. Los regalos dados por el destino ya tenían un precio marcado. En ese momento, de repente lo entendió, pero ya era demasiado tarde. Mirando a los liches muertos en el suelo y a los liches sellados temblorosos en el ring, Ellie levantó la cabeza y miró a la niebla negra, cuyo aura estaba aumentando. Un círculo. Segundo círculo. 5 círculos. Germinal, árbol divino, 1000 hojas, 1000 flores, leyes. En un abrir y cerrar de ojos, el aura de la niebla negra se había elevado desde una masa de nivel vacío hasta la cima de las leyes. Veo. Ellie entendió. ¿Inmortalidad? Un montón de tontos todavía pensaban que un ritual tan simple podría otorgarles la vida eterna. Fue solo una ilusión que les traje usando las leyes. La niebla negra se convirtió en una figura humana y miró a Ellie. En efecto. Ellie estuvo de acuerdo con esto. No hubo beneficios sin ningún motivo. Entonces, ¿estás listo para morir? Ellie miró la sombra negra con una sonrisa. La sombra negra se quedó sin palabras. 567 El descenso del ángel llameante, el descenso de la voluntad del mundo. Las palabras de Ellie hicieron que Black Fog resoplara fríamente y su tono se volviera frío. Eres muy arrogante. Espero que puedas seguir siendo tan arrogante más tarde. Black Fog miró a Ellie con frialdad. En ese momento, estaba casi en la cima del quinto círculo.
Si no fuera por el hecho de que Eli le había quitado gran parte de la maldición, podría incluso haber avanzado directamente al sexto círculo. Pero incluso si no lo hiciera, todavía era una existencia máxima del quinto círculo. De hecho, debido a su naturaleza, era más fuerte que un brujo ordinario del quinto círculo. No pensó que Eli pudiera derrotarlo. Si me entregas el Calamity Lich ahora, puedo dejarte vivir un poco más, dijo nuevamente. Muy bien, entonces ven a buscarlo. Eli sonrió mientras extendía su mano y el Lich of Calamity apareció en su mano. Tíralo. Ven y consíguelo tú mismo. Muy bien, parece que todavía tenemos que luchar. Dijo la niebla negra con frialdad. La infinita niebla negra cubría el cielo. Parecía estar escondido dentro de él, como un cielo alto y poderoso. En un instante, el área dentro de decenas de miles de millas quedó sumida en la oscuridad. Trago. En el suelo, todos los que acababan de recuperarse del hecho de que los liches habían muerto sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo nuevamente. ¿Qué diablos estaba pasando hoy? Esta aura es demasiado fuerte. Un brujo de las 1000 hojas en el pico miró la niebla negra que se retorcía en el cielo. Lentamente apareció un rostro humano, mirando directamente a Eli. Aunque la presión no estaba dirigida a él, todavía le resultaba difícil respirar. Hermano Eli. Vivika ignoró al Lich a su lado y miró a Eli con preocupación. Los ojos de todos estaban enfocados en el cielo. Entendieron que esta sería la batalla final. En el cielo. Sintiendo la presión de todas direcciones, Eli sonrió. En el siguiente segundo, su línea de sangre instantáneamente comenzó a arder como una llama. Una niebla color sangre lo envolvió como un dios del fuego color sangre. Sin embargo, en esta transformación, su aura se disparó. Doble. 2 veces. 9 veces. La técnica secreta de sangre explosiva era una técnica secreta que Eli había obtenido antes. El 9º nivel era un nivel que ni siquiera el creador había usado antes. Esto se debió a que había muerto por quemar excesivamente su fuerza vital en el 5º nivel. Mientras tanto, Eli lo había cultivado con éxito hasta su punto máximo en los últimos años. En este momento, esta técnica secreta estaba en su apogeo. Al mismo tiempo, los ojos de Eli también parpadeaban. Su ojo de mercurio había llegado a su límite. Su fuerza mental apenas perceptible estaba afectando los alrededores, incluso causando que el aire circundante comenzara a distorsionarse. En el cielo, Black Fog miró a Eli y sus pupilas de repente se dilataron. ¿Por qué el aura actual de Eli era un poco ridícula? Y cada segundo, podía sentir la gran cantidad de fuerza vital que Eli estaba quemando. ¿Estaba realmente loco? ¿Quiere morir allí? Estás loco. Su voz era aguda. Esta era la primera vez que veía a un lunático más loco que él. No se atrevió a esperar más. Quedó envuelto en una interminable niebla negra y transformado en una enorme palma de sombra. La palma gigante trajo consigo humo negro mientras atacaba a Eli. La enorme palmera tenía casi 10.000 metros de ancho, como un trozo de tierra que cae del cielo. Antes de aterrizar, el suelo ya había sentido la presión y comenzó a hundirse lentamente. Esta palma era como un dios demonio en el mundo. Los brujos no pudieron moverse en absoluto. Esta palma incluso tenía la capacidad de bloquear el espacio. Hermano Eli. Vivika miró a Eli en el cielo con dificultad, pero él seguía sin moverse. Esto la asustó y la preocupó, y su cuerpo incluso comenzó a temblar. Sin embargo, justo cuando la palma gigante estaba a unos 100 metros de Eli y de repente se movió. Eli levantó su bastón y, en un instante, floreció una luz infinita. Calidez, dulzura, purificación, recuperación y luz. Wen. Como la luz del sol encontrándose con la nieve, la luz recorrió el espacio. La niebla negra comenzó a desintegrarse y la enorme palma parecía haberse encontrado con su enemigo, colapsando directamente. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué ley fue esa? ¿Cómo podrían destruirse las leyes de la niebla negra? Al ver esta escena, el rostro de la niebla negra estaba extremadamente aterrorizado. En ese momento, sintió que su visión del mundo se había derrumbado. Era una extraña forma de vida nacida de la niebla negra y conocía sus orígenes. Sabía que la niebla negra no tenía contraataque en el mundo del mago, pero ese día se había encontrado con la luz. Sintió que cada centímetro de la niebla negra que entraba en contacto con la luz se estaba desintegrando. Finalmente entendió la confianza de Eli. Entró en pánico. En este momento, estaba completamente en pánico. Eli, todo es negociable. Miró a Eli con horror. Sin embargo, Eli no le hizo caso y volvió a levantar su bastón.
Lo que pasó hace un momento fue solo una pequeña prueba. El verdadero ataque se produjo a continuación. La luz se reunió frente a Eli y gradualmente se transformó en un ángel de 10.000 metros de altura. Se extendieron capas de poder purificador y al poder de la fe le crecieron pares de alas detrás de él. El poder de la luz se transformó en una espada afilada con el eterno fuego ardiente de la línea de sangre adherido a ella. También estaba el poder mental proporcionado por el ojo blanco plateado, que se ondulaba como un poder divino. Prueba mi ángel ardiente. Eli gritó y todo su poder explotó. En el siguiente segundo, el ángel extendió sus alas y la luz floreció. Levantó la cabeza y dejó escapar un rugido furioso mientras cargaba hacia la niebla negra. Agarró su espada con fuerza y atravesó la niebla negra. ¡No! La niebla negra gritó de miedo. Capas de niebla negra se precipitaron hacia el ángel, pero se rompieron fácilmente. En un abrir y cerrar de ojos, el ángel ya había llegado frente a la niebla negra. Luego, sostuvo su espada y la hundió en la niebla negra. La luz se apagó. Al momento siguiente, estalló una luz deslumbrante. ¡No! Un gemido aún más lúgubre sonó por un momento antes de que terminara. En el suelo, todos los brujos miraron esta escena en estado de shock. En el cielo, la niebla negra se dispersó y la luz descendió. El ángel también explotó por completo en la niebla negra. La explosión recorrió decenas de miles de metros y quiso disipar toda la oscuridad. Todos no pudieron evitar cerrar los ojos. Vivica se puso un escudo para ella y para David. La luz duró unos minutos antes de disiparse lentamente. Ella volvió a abrirle los ojos. Ya no había niebla negra en el cielo, solo un cielo azul. Todas las manchas de sangre en el suelo habían desaparecido y todos los liches habían perecido en la luz, excepto David, que estaba protegido por Vivica. En cuanto a la niebla negra, no había ningún rastro de ella. Solo quedaba una persona en el cielo. Señor Eli. Todos miraron al divino Eli en el cielo, y sus ojos se llenaron de fanatismo como si estuvieran infectados por la luz. No hubo excepciones. La escena fue demasiado impactante. Esto también significó que la guerra había terminado. Se acabó. En el cielo, Eli miró la niebla negra y respiró hondo. Sin embargo, de repente notó algo no muy lejos. Extendió la mano y lo tomó. Era un cristal negro parecido a una gema. ¿Quedó atrás después de que murió la niebla negra? Eli estaba desconcertado, pero obviamente no era el momento de estudiarlo. Lo guardó y voló en dirección a Vivica. Sin embargo, antes de que pudiera volar unos cientos de metros, una aura antigua envolvió repentinamente el cielo. El aire se onduló y al instante sintió como si estuviera atrapado. Eli levantó la cabeza. En el cielo, apareció lentamente un vórtice familiar y una vasta aura descendió. Esperar. Eli abrió mucho la boca. Había experimentado una escena similar una vez, hace mucho tiempo. ¿Contaba destruir la niebla negra? ¿Se consideró esto una contribución importante al mundo? Esto es bueno. Eli murmuró inconscientemente. Al momento siguiente, la voluntad del mundo envolvió a Eli. 568 Unificación del continente. 3 meses después. Eli abrió lentamente los ojos y la luz a su alrededor se disipó gradualmente. Estirando su cuerpo, miró a su alrededor. En ese momento, cuando despertó, los brujos que lo custodiaban también abrieron los ojos. Vivica, que estaba más lejos, también voló, arrastrando al inconsciente David con ella. Hermano Eli. Vivica estaba encantada. Sí. Eli asintió. Pronto, con la explicación de todos, también se dio cuenta de que habían pasado 3 meses desde que entró en el testamento del mundo. ¿Han pasado 3 meses? Eli también estaba un poco sorprendida. Como estaba en la voluntad del mundo, no conocía el paso del tiempo. Pensó que solo habían pasado unos días, pero no esperaba que ya hubieran pasado unos meses. Sin embargo, cuando pensó en sus ganancias, parecía que en realidad no era algo que pudiera completarse en unos pocos días. Al pensar en esto, Eli se sintió sinceramente feliz. En estos 3 meses, sus ganancias fueron demasiado grandes. En primer lugar, sus 4 leyes nomológicas ya habían alcanzado el 4.º nivel, que era el estado máximo de su avance. Además, las leyes nomológicas en la sombra también se habían fusionado con muchas leyes nomológicas del mismo origen. Eran completamente diferentes a los anteriores y estaban casi al mismo nivel que las leyes nomológicas de la luz y el tiempo. En segundo lugar, su línea de sangre había sido mejorada a una línea de sangre del 6.º círculo, la línea de sangre del rey dragón de las sombras. En términos de linaje, no perdió ante ninguna familia. La última y más ridícula parte.
Dentro de la voluntad del mundo, Eli sintió vagamente la formación y el desarrollo del mundo. Esto le hizo comprender cómo construir un mundo y erradicar la mayor dificultad de su avance. En ese momento, ya tenía todas las condiciones para pasar al sexto círculo. Parece que la niebla negra es una gran amenaza a los ojos de la voluntad del mundo. Es una buena oportunidad para mí. Eli negó con la cabeza. Aparte de la niebla negra, no podía pensar en por qué la voluntad mundial le había dado tantas recompensas esta vez. Parecía que la niebla negra había dejado una profunda impresión en el mundo. Sin embargo, esto en realidad fue beneficioso para él. Mientras sea el momento adecuado, debería poder avanzar al sexto círculo. Eli estaba encantado. Cuando avanzara, podría permanecer en el mundo en paz y no preocuparse por ser molestado. Por la conversación de las personas que lo rodeaban, Eli también supo que la Torre Lich había sido completamente tomada bajo el control de la Torre Bloodline, y que todas las fuerzas en el continente humano estaban bajo su mando. En otras palabras, Bloodline Tower era la única superpotencia en el continente. Entonces ¿sí es esta la unificación del continente central? Eli quedó atónito. Ni siquiera él esperaba que este día llegara tan rápido. Olvídalo. Regresemos primero a la Torre del Mago y despertemos a David. Al pensar en esto, Eli miró a David, que estaba siendo arrastrado detrás de Vivica. Al sentir la mirada de Eli, Vivica se sintió un poco avergonzada y dijo: «Mi señor, han pasado 3 meses y este tipo no se ha despertado. Su alma debe estar herida». «Está bien. Hablaremos cuando regresemos». Eli hizo un gesto con la mano. Habría sido extraño si su alma no hubiera resultado herida ese día. Sería mejor si volviera. Además, Eli necesitaba comprender cuidadosamente lo que había sucedido durante ese período de tiempo. Todos asintieron. Después de vigilar durante 3 meses, finalmente pudieron regresar. En el camino de regreso no pasó nada. Sin embargo, no fue hasta que Eli llegó a Bloodline City que sintió un cambio. En comparación con hace 3 meses, Bloodline City se había ampliado y el número de brujos se había multiplicado varias veces. Frente a la estatua de Eli había varias montañas de flores. ¡Qué apasionado! Eli suspiró. Sin embargo, esto también estaba dentro de sus expectativas. En el camino, se dio cuenta de que el poder de su fe había aumentado considerablemente. Aumentó de 48 pétalos a 56 pétalos. También fue un gran aumento. Después de todo, había tantos humanos. Los demás rápidamente notaron su regreso. Alida rápidamente vino a darles la bienvenida, seguida por algunos más. «Señor, finalmente ha regresado». Alida estaba emocionada. «Sí, ordena todo lo que ha sucedido recientemente y envíamelo». Eli dijo directamente, luego se volvió hacia Vivica y le dijo: «Lleva a David y regresa a la torre conmigo». Después de decir eso, ignoró a todos y voló hacia el suelo de Grassy, dejando atrás a todos los que se miraban. «Este es mi señor». Alida sacudió la cabeza con impotencia. Esto fue muy maduro. Vivica no sintió nada y lo siguió. Por otro lado, al volver a adentrarse en el territorio familiar, Eli se sintió relajado. A lo lejos, Hydra, Uncola y Phoenix ya se habían reunido cuando vieron a Eli. Eli hizo un gesto con la mano para dispersarlos y Vivica ya había llegado. «Envía a David». «Yo lo trataré», le dijo Eli. «Sí, señor». Vivica asintió y arrastró a David, que todavía estaba inconsciente. Al mirar el cráneo ligeramente desgastado, la comisura de la boca de Eli se torció. Este niño esperaba que David despertara y que su cerebro fuera normal. Sin embargo, al mirar a David, que había cambiado mucho, Eli también se llenó de emociones. David estaba inconsciente en ese momento porque la niebla negra le había quitado todo su poder cuando abandonó el cuerpo de David. Si quisiera recuperarse, tendría que compensarlo con un poder de ley del mismo origen. Casualmente, él tenía esto. Abrió su anillo espacial y sacó el Lich of Calamity sellado, luego lo aplastó. Un aura gris apareció en el aire y la figura del Lich of Calamity parecía estar a punto de salir de nuevo. El aura fría hizo que todos los presentes se volvieran instantáneamente solemnes. Sin embargo, al segundo siguiente, Eli movió la mano. Con un grito, la niebla gris volvió a ser sostenida en la mano de Eli. En cuanto al Calamity Lich, ya estaba muerto. El señor es aún más fuerte. Nicola miró esta escena y no pudo evitar sorprenderse. En comparación con hace 3 meses, Eli lidió con Calamity Lich con tanta facilidad. En cuanto a Eli, agarró la niebla gris y tiró. Se tiró de un hilo negro y voló directamente hacia David antes de penetrar en su cuerpo.
Muy bien, llévalo a una habitación para que descanse. Debería despertarse en unos días. Ellie hizo un gesto. Nicola lo ayudó a levantarse y caminó hacia la torre del mago. Una hora más tarde, Alida envió toda la información. Ellie comenzó a hojear las páginas y pronto tuvo una comprensión más detallada de los acontecimientos recientes. Se emocionó un poco cuando vio la noticia de la muerte de Selona hace 2 meses, pero todo lo demás fue normal. Después de eso, Ellie sacó la piedra preciosa negra que había obtenido en el campo de batalla. ¿Qué es esto exactamente? Ellie miró la piedra preciosa que tenía en la mano y entrecerró los ojos. Estaba listo para explorar. Sin embargo, algo volvió a interrumpir su exploración. 569 Conmoción por todos lados. En ese momento, al mirar a Ellie, que estaba envuelto en luz en la distancia, todos en la distancia se sintieron entumecidos. ¿Ha descendido la voluntad mundial? ¿Me estás tomando el pelo? Incluso el mundo piensa que la niebla negra podría causar un gran daño al mundo. Esto es ridículo. Los brujos del quinto círculo y los celestiales tenían expresiones de incredulidad en sus rostros. En los últimos miles de años, la voluntad del mundo solo había descendido 3 veces, y Ellie era responsable de una de ellas. ¿Qué clase de honor y gloria era este? Esperemos a que salga Milord. Vivica estaba completamente relajada. Eso es cierto. Los demás asintieron, pero no pudieron evitar mirar la luz. Dentro de la luz. El poder mundial ilimitado le dio a Ellie una sensación de familiaridad. Al mismo tiempo, sintió como si su cuerpo estuviera cambiando. Su ya gran talento había mejorado una vez más. También se estaban ajustando algunos detalles y su comprensión de las leyes también progresaba rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la ley de la luz llegó al segundo nivel. No era solo la ley de la luz. Las otras leyes también estaban mejorando rápidamente. Lo más ridículo fue que con respecto a la ley de la sombra, Ellie sintió que todas las leyes relacionadas con la sombra en su cuerpo se estaban fusionando en ella. Cambio, muerte, decadencia y todo esto hizo que Ellie sintiera que estaba atravesando una transformación. Es incluso más exagerado que la última vez. Ellie comprendió que esta era la recompensa del mundo para él. En ese caso, déjame disfrutar de este gran regalo. Ellie cerró los ojos y decidió que ya no le importaba. Dejó que la voluntad del mundo hiciera lo que quisiera. Por otro lado, la mayoría de los brujos del quinto círculo se quedaron atrás para proteger a Ellie, que estaba en la voluntad del mundo. En cuanto a los demás, se fueron uno tras otro. Vivica se quedó para cuidar de David. En ese momento, se sorprendió al descubrir que el Lich se había convertido en un no muerto. Finalmente entendió que la llamada inmortalidad de los Liches era una estafa fundamental. Al mismo tiempo, llegaron noticias de otros campos de batalla de que no solo allí sino que todos los Liches en los otros campos de batalla también habían muerto. Ella estaba extremadamente sorprendida. La niebla negra en realidad había absorbido la vida de todos los Liches. Por supuesto, este pensamiento era demasiado impactante, así que no estaba segura. Tal vez cuando este tipo despierte, lo sabrá. Bajó la cabeza y miró a David, que se había convertido en un no muerto. Estaba muy confundida. Por lo que había oído en el campo de batalla, este chico también era alumno de Ellie, lo que la confundía aún más. ¿Qué está sucediendo? Sus ojos parpadearon mientras miraba a David y la columna de luz en la distancia. En otro lugar, después de que Ellie abandonara la tierra Arashi, Alida había estado esperando ansiosamente. De repente, la puerta se abrió y una figura entró corriendo. Alida no lo reprendió. En cambio, ella inmediatamente se levantó y preguntó: ¿Cómo está ahora? ¿Ha llegado Sir Ellie al campo de batalla? El brujo jadeó pesadamente y respiró hondo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Alida agarró el hombro del brujo y dijo con ansiedad: Las cosas están un poco complicadas. Seré breve. Después de que llegó mi señor, mató fácilmente al Lich of Calamity y al Bone Dragon Lich. Entonces, el rey Exánime apareció de repente en el campo de batalla. Resultó ser alumno de Ellie, pero Ellie lo derrotó fácilmente. Después de eso, la misteriosa niebla negra salió del cuerpo del rey Exánime y extrajo todo su poder. Llegó a la cima del quinto círculo y mi señor lo mató nuevamente. Después de eso, la voluntad del mundo descendió. El brujo rápidamente explicó todo de una vez. Alida se quedó sin palabras. Podía entender cada palabra, pero no podía entender cómo estaban conectadas. ¿Por qué aparecería el rey Exánime en el campo de batalla?
También estaba la niebla negra, la muerte del Lich y la voluntad mundial, aunque era una celestial del cuarto círculo, su cerebro no pudo entender estas cosas por un momento. Señora, de hecho es un poco complicado. Déjame explicártelo otra vez y el brujo volvió a hablar. 10 minutos tarde. Entonces así es como es. Alida finalmente entendió, pero estaba aún más sorprendida. Los altibajos y la complejidad de esta batalla eran algo que apenas podía imaginar. También era la primera vez que veía una batalla tan poderosa. Los métodos mostrados por Eli fueron aún más exagerados que el anterior. Ese fue el pico del quinto círculo. Eli ya había llegado a esta etapa. No pudo evitar sentirse sorprendida. De repente, la puerta se abrió de nuevo y un brujo entró corriendo, jadeando. Cálmate. ¿Qué está mal ahora? Alida le hizo una señal al brujo para que se calmara. No pensó que esta vez sería más impactante que las anteriores. El brujo asintió y suspiró en su corazón. Señora, todos los liches dentro del alcance de la torre Lich están muertos. ¿Qué? La boca de Alida estaba muy abierta y su grito de sorpresa se extendió por la habitación. Pasaron otros 10 minutos. Alida finalmente aceptó el hecho de que la niebla negra no solo había matado a los liches en el campo de batalla sino a todos los liches. Tenía sentimientos encontrados. Ella suspiró. Lo que sucedió esta vez fue demasiado impactante. Pero ¿y la torre del exánime terminó así? ¿Ganamos? Parpadeó y sintió que era irreal. Sin embargo, esta era la realidad. La torre exánime había perecido y la Bloodline Alliance era la única fuerza que quedaba en el continente. Respiró hondo y se calmó. Luego, ella salió. Al mismo tiempo, su voz llegó a los oídos del guardia. Reúna a todos los superiores. Una reunión. En una oficina no muy lejos, Jinji, que acababa de recibir la noticia, también estaba emocionado. Gané esta vez. Él sonrió. En la ciudad del linaje. En una habitación. Una mujer abrió lentamente una puerta y dijo respetuosamente. Líder del gremio, el señor ganó. Ganamos. Una voz alegre salió de la habitación y luego se calmó mucho. Sabía que él ganaría. Él nunca ha perdido. Prepárame la ropa más bonita. Cuando regrese, quiero verlo. Sí, señora Liliana. La habitación se cerró de nuevo y la mujer se fue lentamente. En la familia Amina. Ganamos, ganamos. Una sonrisa apareció en el rostro envejecido de Selancia. Comparado con el pasado, sin duda ahora era mayor. Estaba casi al final de su vida. Pronto, el señor unificará el país. He esperado este día. Se rió a carcajadas y su voz resonó por toda la habitación. Mar profundo. Laura había estado descansando, pero de repente Ivor la despertó y se acercó corriendo. ¿Qué ocurre? Preguntó Laura con curiosidad. La dinastía imperial de la Sea Race ha convocado una reunión con todos los miembros de la Sea Race. El rostro de Eval se llenó de ansiedad. ¿Qué ocurre? Laura perdió instantáneamente la compostura. Las 8 grandes familias imperiales asistieron a la reunión al mismo tiempo. Esto solo había sucedido unas pocas veces desde que se estableció la dinastía imperial. ¿Tiene algo que ver con Sireli?, susurró Eval cuando vio que no había nadie alrededor. ¿Qué? Las pupilas de Laura se dilataron y su rostro se llenó de sorpresa. 570 David despierta, víspera del avance. Eli se frotó la cintura y vio salir a Liliana. Sacó la gema nuevamente después de 3 días. Eli abrió sus ojos de mercurio y observó con atención. Desde la perspectiva del ojo de Mercurio, esta gema era una masa de caos. No había ninguna estructura fija en el interior. Cada vez que lo observaba, tenía un sentimiento diferente. Vamos al laboratorio. Eli sacudió la cabeza y se dirigió al laboratorio. 3 días después. Eli salió del laboratorio. En los últimos 3 días, había intentado pulir un poco el cristal, pero se dio cuenta de que incluso con su poder máximo del quinto círculo, no podía ni siquiera hacerle un pequeño rasguño. Olvídalo. Lo estudiaré más tarde. Eli supuso que la piedra preciosa podría tener algo que ver con el octavo círculo, por lo que no podía hacerle nada. Sin embargo, no tenía prisa. Lo guardó por ahora. Quizás sabría qué era en el futuro. Al mismo tiempo sucedió algo más. David se despertó. El tercer piso de la Torre del Mago. En una habitación, Eli volvió a ver al verdadero David. En la actualidad, debido a que absorbió la fuente del Calamity Lich, había recuperado su identidad como Lich.
Sin embargo, al mismo tiempo, la muerte de Black Fog también redujo la gran cantidad de maldiciones en su mente. Incluso se podría decir que había vuelto a su yo más inocente. En otras palabras, renació. Acababa de levantarse de la cama cuando entró Ellie y sus miradas se encontraron. Casi al instante, David se arrodilló en el suelo con un golpe y dijo avergonzado: «Maestro, lo siento. Me equivoqué». Durante el tiempo que estuvo atrapado por la niebla negra, se dio cuenta completamente de lo ridículas y equivocadas que eran sus acciones. Incluso había insistido en esa ridícula idea. Al mirar el rostro de Ellie, que era el mismo que hace miles de años, su corazón estaba extremadamente complicado. En primer lugar, extrañaba a su maestra y, en segundo lugar, estaba avergonzado e incómodo porque había hecho algo mal. «Asistente. Está bien». Ellie asintió. Al mismo tiempo, alguien llamó a la puerta y Vivica entró. Había oído que David se había despertado y quería ver quién era. «Esta es Vivica». Ellie los presentó. «¿Vivica?» David quedó atónito por un momento. Ese nombre familiar. Pero sus rostros no coincidían. Miró a Vivica a los ojos. Su poderosa fuerza mental le permitió ver más. Cuanto más miraba, más familiar se sentía. Al final, estaba seguro de que esta mujer definitivamente tenía una relación profunda con su ex hermana menor, Vivica. «Hola, soy Vivica». Vivica también miró al extraño con curiosidad y le tendió la mano. «Hola, soy David». El fuego del alma de David parpadeó cuando extendió la mano y tomó su mano. Era como cuando se conocieron en Brine. Uno de ellos se había convertido en un lich, mientras que el otro había perdido su alma y se había fundido en su línea de sangre. «Estamos todos aquí, pero no lo estamos». Cuando él vio esta escena, sus emociones se complicaron inexplicablemente. El tiempo fluyó. Ellie había vuelto una vez más a sus días de experimentación y cultivo. Sin embargo, esta vez tenía otro asistente. Al mismo tiempo, se fue restableciendo gradualmente el nuevo orden en el continente central. La nueva Bloodline Tower se estableció sobre la base de la alianza. Rompió el poder del sistema familiar y lo transformó en un sistema central, con Bloodline Tower encargándose de todo. Todo iba avanzando. Al mismo tiempo, Ellie también recibió un mensaje de Laura. Se trataba de la visión del mar profundo sobre este desarrollo. Después de todo, la facción moderada era más poderosa que la facción agresiva, por lo que la noticia del inicio de una guerra contra el continente fue directamente rechazada. Sin embargo, la visión del continente desde el mar profundo comenzó a cambiar gradualmente. Después de todo, una fuerza unificada todavía los hacía sentir muy incómodos. Ellie naturalmente lo entendió, pero todavía esperaba que la paz pudiera durar un poco más. La tribu del mar no es como los humanos. Definitivamente quedan muchas criaturas poderosas. Al menos los gobernantes de la tribu del mar están en la cima del quinto círculo. «Necesito llegar al sexto círculo», suspiró Ellie. En este momento, ya había alcanzado la cima en todos los aspectos. Una vez que ajustara su condición, entraría en el fragmento del mundo del tiempo y completaría su avance hasta el sexto círculo. Todavía se estaba adaptando. 3 años después. Ese día, Ellie estaba haciendo un experimento con la ayuda de David. De repente se detuvo. «Maestro, ¿es un problema experimental?», David preguntó con curiosidad. «No, no hay problema, pero es posible que tenga que irme por un tiempo». Sacudió la cabeza. «¿A dónde vas?» «Para hacer algo muy importante». «No sé cuánto tiempo estaré fuera», le dijo Ellie a David. «Pero si algo le sucede a la organización mientras no estoy, necesitaré que te ocupes de ello». «¿Está bien?» «Por supuesto». David quedó atónito. Después de despertar, recuperó su antigua fuerza de combate. Nadie era su rival excepto Ellie. «¿Pero por qué Milord tiene tanta prisa?», preguntó ansiosamente. «Esto es una emergencia». Ellie asintió y revisó sus propias cosas mientras daba instrucciones sobre el desarrollo de sus fuerzas. David escuchó aturdido. Un minuto después, Ellie puso una mano sobre su hombro y dijo solemnemente: «Te dejo esto a ti». En el segundo siguiente, vio la figura de Ellie desaparecer frente a él. Al mismo tiempo, no muy lejos de Grassland, el aura de la matriz de teletransportación se activó repentinamente. En la Torre de los Magos, David caminó rápidamente hacia el círculo de teletransportación y descubrió que estaba en la parte inferior de la torre. Sin embargo, el círculo de teletransportación ya estaba dañado, como si hubiera sido destruido deliberadamente. Al mismo tiempo, la figura de Alida apareció de repente en la entrada de Grassland.
Ella llegó rápidamente y le preguntó a David. ¿Qué pasó? ¿Por qué Milord de repente me envió tantos mensajes contándome sobre nuestros planes futuros? Habían pasado 3 años, por lo que David y Alida, naturalmente, se conocían. El señor solo dijo que se iría por un tiempo y luego se fue. Alida se quedó sin palabras. ¿Fue tan apresurado? Al mismo tiempo. En el fragmento del mundo del tiempo. Ya he sellado esta área. Nadie por debajo del sexto círculo puede interrumpirme. Ya he preparado suficientes recursos. Eli miró a su alrededor y respiró hondo. Se dirigió al centro de la formación de hechizos que había arreglado. Eli cerró los ojos. No pudo soportarlo más. Realmente no podía soportarlo más. Necesitaba abrirse paso. 571-50 años. Los árboles florecieron y los árboles se secaron. La materia gris apareció en el tronco del árbol de la ley y las ramas se doblaron poco a poco. Las hojas que habían condensado el poder de la ley comenzaron a marchitarse y luego cayeron una a una. Los pétalos se secaron y los frutos se secaron y cayeron y era como si un árbol viejo hubiera entrado en su fase de muerte y hubiera una quietud sepulcral. Esta fue la destrucción del quinto círculo y el único camino hacia el sexto círculo. Una vez que comenzó, no se pudo detener. O triunfas o mueres. Por supuesto, Eli tenía mucha confianza. Con las bendiciones del mundo y los recursos de un gran continente mundial, también era extremadamente poderoso, por lo que no estaba preocupado. Así, capas de sombras envolvieron a Eli como una cáscara de huevo. Su conciencia también cayó en un sueño profundo. Este paso llevaría mucho tiempo, muchísimo tiempo. Mar profundo. Clan de las sirenas. ¿Qué? El señor ha caído en un sueño profundo. Laura miró la información que tenía en la mano y quedó atónita al instante. Hace apenas un momento, recibió una carta de su señor. La carta decía que él estaría fuera por mucho tiempo y le pedía que prestara atención a la situación en el mar. Dado que Milord dijo que tomaría mucho tiempo, entonces debería ser mucho tiempo. Un rastro de preocupación brilló en los ojos de Laura. No pudo evitar mirar las profundidades del mar a lo lejos. El mar parecía estar relativamente estable ahora, pero esto era solo en la superficie. Ya era caótico en la oscuridad. Incluso ella no sabía lo que pasaría en el futuro. Además, si Sir Eli se despierta, entonces Sir Poseidón, en ese momento, Eval entró ansiosamente y miró a Laura. Su majestad, justo ahora, el aura del maestro Poseidón desapareció y él se fue. Laura respiró hondo y reflexionó un momento antes de decirle a Igor. Anuncia que Lord Poseidón ha abandonado temporalmente el territorio para avanzar a un nivel superior. Eval asintió y se fue rápidamente. Al ver a Eval irse, Laura regresó a su asiento. El tiempo pasó en reclusión. Pasaron 50 años en el mundo exterior y 2000 años en el fragmento del mundo del tiempo. Este año, Eli abrió repentinamente los ojos. Su apariencia actual no cambió con respecto a antes, pero el árbol de la ley en su interior era completamente diferente. El árbol se había marchitado por completo y aparecieron capas de grietas en la superficie del tronco. Hojas, flores y frutos estaban esparcidos por el suelo. Incluso su aura casi había caído al extremo. Se podría decir que el poder de combate del Eli actual podría no ser tan bueno como el de un brujo que acababa de avanzar al quinto círculo. Sin embargo, sus ojos eran incomparablemente brillantes, como si lo contuvieran todo. Ya es hora. A continuación, es hora de condensar un mundo. Al ver esta escena, Eli ya no dudó. En el siguiente segundo. El enorme árbol de las leyes parecía haber perdido su apoyo y colapsar. Sin embargo, al mismo tiempo, las leyes se estaban gestando lentamente en su interior, especialmente los 4 rayos de luz. La ley de la sombra negra, la ley de la luz dorada, el poder del linaje color sangre y la misteriosa ley del tiempo. 4 rayos de luz se dispararon hacia el cielo como los 4 pilares del cielo. En un instante, comenzaron a aparecer grietas en los fragmentos del mundo del tiempo alrededor de Eli. En el universo, se reunieron algunos elementos ligeros y misteriosos, pero afortunadamente, había una formación de hechizo para ocultarlos y solo unas pocas criaturas talentosas lo notaron. El poder infinito hizo que el mundo cambiara. Con las 4 reglas como pilares, un mundo ilusorio se formó lentamente detrás de Eli. Todo en el pasado se había convertido en alimento para llenarlo todo. Parecía real e ilusorio. El mundo se estaba formando. Eli, que ya había observado el proceso de formación del mundo a través de la voluntad del mundo, no enfrentó ninguna resistencia. El mundo se estaba formando a una velocidad firme y rápida.
Su aura también aumentaba lentamente, superando el límite de 5 anillos. Bajo la influencia de este poder, los fragmentos del mundo circundante ya no pudieron soportarlo. Las grietas comenzaron a aparecer una tras otra. Los fragmentos del mundo se hicieron aún más destrozados y el grado de colapso aumentó gradualmente. 3 días después. Detrás de él había un enorme mundo ilusorio. Los 4 pilares del cielo sostenían el cielo y la tierra estaba llena de otras leyes. La imagen estaba dividida en 4 colores. Eran el oscuro abismo, el cielo sagrado, el mar rojo sangre y el horizonte del tiempo. Estas fueron las manifestaciones de las leyes. En ese momento, su aura ya había superado el 5.º círculo. 6.º círculo, mago mundial. Eli estaba encantado. Había logrado abrirse paso. Sin embargo, cuando vio que su entorno ya se había hecho añicos, todavía sintió lástima. Después de todo, este lugar que era tan beneficioso para él había desaparecido así sin más. Sin embargo, no estaba preocupado porque tenía la misma habilidad. Pensando en esto, se volvió para mirar el mundo detrás de él. Cada escena en esto no era solo una escena sino que también representaba la sublimación de un poder. Ya fuera sombra, luz, línea de sangre o tiempo, podía sentir que cada poder era mucho más fuerte que antes. 10 veces, decenas de veces. Además, mi propia fuerza es aproximadamente 10 veces mayor que la de un brujo del 5.º círculo. Eli estimó su propia fuerza y obtuvo una comprensión más profunda del 6.º círculo. Por supuesto, todavía tenía el mundo detrás de él. El poder explosivo fue aún más aterrador. ¿Por qué no experimentamos? Se despertó el interés de Eli. Miró los fragmentos destrozados del mundo del tiempo mezclados en la niebla negra no muy lejos. Sin embargo, en el segundo siguiente, el cielo apareció detrás de Eli. Una luz deslumbrante iluminó instantáneamente los alrededores y la niebla negra en los 100 metros circundantes desapareció instantáneamente. Después de todo, esto no era una niebla negra activa. Fue la niebla negra que dejó esa persona en el pasado. Incluso si fuera él en el pasado, no tenía más remedio que molerlo lentamente, pero ahora podía lidiar con eso fácilmente. La luz dejó de brillar y todo el tiempo aparecían fragmentos del mundo en los ojos de Eli. En el segundo siguiente, el abismo floreció y todo el tiempo fragmentos del mundo entraron en el abismo, fortaleciendo la fuerza de Eli. El mundo se volvió más claro y fue como si otro mundo comenzara a gestarse. El poder devorador era mucho más fuerte que antes. Ahora era suficiente para devorar fragmentos del mundo. Si fuera más fuerte, podría devorar el mundo real. Hablando del mundo, había que hablar del nivel del 6.º círculo. No era lo mismo que el 5.º círculo. Los 6 anillos fueron el proceso de condensación del mundo. El objetivo era condensar 9 mundos, por eso también fueron llamados World Mages. El Eli actual era un mago de un solo mundo. Sin embargo, el mundo de Eli ya estaba en su apogeo. No sé si a la raza marina todavía le queda algún 6.º círculo, pero es imposible que los humanos tengan alguno, dijo Eli con certeza. Por lo menos, no pensó que quedarían humanos poderosos en el mundo del mago. Por lo tanto, ahora era el humano número 1 indiscutible en el mundo de los magos. Pero todavía no me iré. Eli sacudió la cabeza y miró una gran cantidad de fragmentos de mundo fuera del mundo del mago. Estas cosas bloquearon el mundo exterior, pero fueron el mejor alimento para que él avanzara. No sería fácil encontrarlos en el futuro. El poder devorador todavía era útil en el 6.º círculo. Pero lo resolveré más tarde. Primero regresaré al mundo de los magos. Sacudiendo la cabeza, Eli decidió regresar al mundo primero. ¿Quién sabía en qué se había convertido el mundo en los últimos 50 años? Espero que no pase nada importante. Como él había dañado el pasaje espacial, no tuvo más remedio que ingresar al mundo directamente. Sin embargo, en el momento en que entró, de repente quedó atónito al ver el continente central. En el borde del continente, podía sentir innumerables energías. En el continente, el poder de su fe era mucho peor que antes, como si hubiera sufrido una gran destrucción. Ha sucedido algo grande. Eli frunció los labios y decidió regresar primero a Bloodline City. 572 cambio. Cuando llegó al cielo sobre Bloodline City, Eli notó que algo andaba mal. Sobre el terreno, la otrora próspera Bloodline City era aún más próspera. La ciudad se había ampliado a otro nivel y el número de personas había aumentado. Sin embargo, la mayoría de la gente tenía prisa y había muchos brujos con armas y heridos.
El departamento de pociones en la distancia estaba rodeado por una espesa niebla verde, lo que le dijo a Ellie que el departamento de pociones había estado produciendo pociones todo este tiempo. El departamento de alquimia en la distancia era similar, y de él salían tintineos. Por supuesto, eso no era lo principal. Olió el pánico. No es una metáfora sino un olor real. El tipo de hormona exudaba un olor repugnante. ¿Qué fue lo que les dio miedo? Al recordar el borde de la costa que vio fuera del mundo, Ellie tuvo una respuesta. Parece que algo le pasó a la tribu Mar que no sé. Ellie sacó la estatua que se usaba para comunicarse con Laura desde su anillo interespacial. Si algo realmente sucediera, Laura definitivamente dejaría alguna información. Como era de esperar, cuando el espíritu de Ellie se conectó con la estatua, aparecieron una serie de mensajes. Señor, algo grande ha sucedido. Clint, del clan del pulpo gigante, desapareció durante su turno. El clan del pulpo gigante está furioso y se han encontrado rastros de humanos cerca. La dinastía imperial celebró una reunión. La facción agresiva propuso atacar a los humanos, pero al final fue rechazada. La familia Gigantic Octopus cambió a su miembro en el consejo, llamado Ceri. Ceri está muerto. No sé quién lo mató. Una criatura máxima del quinto círculo del clan ballena demonio del mar profundo ha despertado. El poder del clan de las ballenas demonio del mar profundo ha aumentado enormemente y se han convertido en el nuevo líder de la facción agresiva. El equilibrio se ha roto. Por primera vez, la facción agresiva ha superado a la facción moderada. Ha comenzado una nueva ronda de rotación real. Esta vez, el clan de las ballenas demonio del mar profundo lidera el consejo. La reunión de la dinastía imperial ha comenzado de nuevo. Se ha vuelto a plantear la propuesta de guerra. Mi señor, está a punto de estallar una guerra. Mi señor, ¿todavía no está despierto? Los mensajes fueron organizados desde hace 50 años hasta hace 2 años, y el contenido mostrado también trataba sobre los eventos más importantes que le habían sucedido a la tribu marina durante este periodo. Sin embargo, ya le había dicho a Ellie por qué había tantas auras en la costa y también le hizo comprender por qué la mayoría de las ciudades se sentían un poco solas. Resultó que la guerra había comenzado. La guerra de las tribus marinas. Esta fue otra guerra entre la raza humana y la raza marítima después de miles de años. Esto fue demasiado impactante. No esperaba que ocurrieran tantos acontecimientos importantes en 50 años. Ellie negó con la cabeza, pero estaba aún más confundido. Incluso si hubiera una guerra, no debería ser tan aislada. Al menos, no sintió ninguna de las caras familiares con las que había contactado en Godline City. Ni siquiera Nicola, Hydra y Phoenix estaban allí. ¿Qué pasó exactamente? Algo no está bien. Todavía hay una persona más. Ellie frunció el ceño y de repente sintió un aura. Ginji no parecía haberse ido. Todavía estaba en Godline City. Esto era normal. Después de todo, él estaba a cargo de las finanzas, que eran más importantes que luchar. Con un destello, Ellie voló a todos los rincones de la ciudad. ¿A dónde fue el señor? Ginji miró los documentos frente a él y suspiró en su corazón. Aunque la guerra comenzó hace solo 2 años, el terror de la tribu marina todavía lo hacía sentir aprensivo. Ya sea por la cantidad de miembros de combate de alto nivel o el tamaño del ejército, esta fue una fuerza que superó a la alianza de brujos y la torre exánime. Este sería el enemigo más fuerte después del establecimiento de Bloodline Alliance. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que Sir Ellie no estaba aquí. Desde su desaparición hace 50 años, nunca habían vuelto a aparecer. Ocurría lo mismo incluso si estallara la guerra. Él era el líder de la facción. Su ausencia no fue una buena noticia para la estabilidad de la facción. Incluso hubo muchos rumores en el continente. Ellie estaba muerto, Ellie había caído en un reino secreto y estaba gravemente herido, la esperanza de vida de Ellie había llegado a su límite, estaba a punto de entrar en la vejez y no se atrevía a salir, a pesar de que habían hecho todo lo posible para extinguir los rumores, no había mucho que pudieran hacer. Podría ser que el señor realmente, Ginji no pudo evitar reflexionar. Ellie estaba en el quinto círculo y podía vivir al menos 3000 años. Todavía le quedaban unos cientos de años de vida. ¿Cómo podría morir? No, ¿y si Ellie fuera mayor que él? Antes de que Ellie llegara al continente central, ya era un brujo solar del cuarto círculo. Además, era alumno de Herman. En ese caso, no podría ser demasiado joven. Parecía que habían pasado muchos años desde entonces. Podría ser y no, es absolutamente imposible y sacudió la cabeza con pánico. ¿Imposible qué?
De repente, una voz entró en sus oídos. Naturalmente, es imposible y inconscientemente quería responder, pero de repente se dio cuenta de que esta era su habitación. ¿Por qué hubo un sonido? ¿Quién fue? Jinji rápidamente giró la cabeza y encontró una figura sentada en el sofá no muy lejos. Su boca se abrió gradualmente y sus pupilas se encogieron, casi gritando. Lorelei, finalmente has vuelto. Sí. Ellie asintió y le indicó que se sentara. Él preguntó. Acabo de regresar. Cuéntame los detalles de lo que pasó recientemente. Bien, mi señor. Jinji apenas pudo ocultar su alegría. El señor ha vuelto. Se sentó e inmediatamente comenzó a contarle a Ellie lo que había sucedido a lo largo de los años. Pronto, Ellie comprendió más claramente los detalles. También entendió las desventajas que había enfrentado a lo largo de los años y, lo más importante, por qué Alira había dejado Bloodline City. ¿Estás diciendo que en las profundidades del mar, hay 3 familias reales reunidas en la región sur al mismo tiempo, millones de razas marinas reunidas y 3 reyes de la raza marina lideraron personalmente el ejército? Ellie lo miró y pidió confirmación. La actitud de la carrera de Deepsea fue muy firme esta vez. Había 3 soberanos del mar profundo, y todos eran existencias máximas del quinto círculo. Parecía que realmente querían destruir a la humanidad. Sí, señor. Tu alumno David se ha ido, junto con el maestro de la pagoda y los demás. Casi todas las potencias de las fuerzas humanas han desaparecido. Incluso hay un brujo oculto del quinto círculo que se ha unido a la guerra. Jinji parecía ansioso. Oh, ¿en realidad hay un brujo del quinto círculo pico oculto en el continente? Ellie se sorprendió. Sin embargo, él negó con la cabeza. Esto era normal. Después de todo, el mundo de los magos era muy grande. Era razonable que algunos brujos estuvieran ocultos. Sin embargo, en realidad salieron a ayudar en la batalla. Esto demostró la gravedad del asunto. Por supuesto, había otra razón. Esta vez, no fue un conflicto interno entre humanos sino una batalla entre razas. Si los humanos fueran realmente derrotados, no tendrían un buen final. Sí, ese es un señor llamado Kyle. Jinji asintió. Muy bien, lo tengo. Ellie se levantó. Señor, ¿a dónde va? Preguntó Jinji. Ellie lo miró. Para poner fin a la guerra, por supuesto. Dio la casualidad de que no había luchado después de su avance. La carrera marina fue un buen oponente. También quería ver qué tan fuerte sería después de su avance. Los ojos de Jinji se iluminaron y dijo, «Señor, ¿quiere que vaya con usted?» «No. Deberías proteger la retaguardia. Tu misión es igualmente importante». Ellie estaba decidido. «Entonces te deseo un buen viaje». Jinji asintió. De hecho, ya había sentido que su señor era diferente. Si hubiera visto a su señor en el pasado, tal vez habría podido ver un poco. Sin embargo, en este momento, no podía ver a Ellie con claridad. Incluso le recordó y que la voluntad del mundo había descendido. Cuando pensó en la desaparición de Ellie, una conjetura impactante apareció en su mente. «Señor», se abrió paso, Jinji no pudo evitar levantar la cabeza y preguntar. Pero cuando levantó la vista, la habitación frente a él estaba vacía. No había señales de Ellie. Al instante, su suposición se volvió aún más segura. Su espíritu se estremeció y gradualmente confirmó su suposición. 573 La batalla de los 3 soberanos de la gran carrera marítima región del sur. El continente central era la región más próspera de la región central porque tenía vastas tierras, preciosos recursos de línea de sangre y, lo más importante, estaba adyacente al mar sin fin. En el pasado, el mar sin fin había traído muchos recursos a los brujos aquí. Por lo tanto, aquí nacieron 2 familias de linaje importantes, la familia Sea Shark y la familia Sea Dragón. Sin embargo, en este momento, los 2 jefes de familia no pudieron evitar parecer preocupados. Estaban al borde de la costa. Mirando hacia abajo, pudieron ver una línea defensiva de cientos de metros de alto y decenas de miles de kilómetros de largo. Había millones de brujos. Debajo de la línea de defensa había innumerables huesos blancos y rojo escarlata. Tenía decenas de metros de profundidad, lo que demuestra que allí había tenido lugar una batalla extremadamente trágica. Más lejos había un océano negro como boca de lobo. Por supuesto, no fue porque el océano fuera negro sino porque había demasiadas criaturas marinas reunidas en él. No podían ver el fin del mar y ya habían llenado el agua del mar, por eso era negra. Me temo que hay cientos de millones. La cabeza del clan dragón marino tenía una expresión fea.
No solo eso, sino que también hay 3 soberanos de esa raza. En el último año, solo atacaron 2 veces. Me temo que solo nos estaban investigando. El patriarca Sea Shark suspiró. Espero que Lord David y Lord Kyle puedan detenerlos. La cabeza del clan dragón marino frunció el ceño, pero su mirada no pudo evitar mirar hacia adelante. Había un área en la muralla de la ciudad donde estaban reunidos todos los altos mandos que habían llegado esta vez. Alida, Nicola, Luoye, etc. Había más de 100 personas. Sin embargo, solo había 3 al frente. La primera fue la maestra de la torre Bloodline Tower, Alida. El segundo fue el alumno de Eli, Lich David, que era un Lich del quinto círculo. El tercero era un anciano de cabello blanco y expresión decidida. Era un experto humano oculto, el brujo máximo del quinto círculo, Kyle. Si no fuera por los 2 últimos que participaron en la batalla, su línea de defensa se habría roto hace mucho tiempo. Me pregunto quién es más fuerte, Lord Eli o Kyle. El jefe del clan dragón marino frunció los labios y murmuró en voz baja. Naturalmente, es Lord Kyle. En ese momento, sonó una voz. La cabeza del clan dragón marino levantó la cabeza y miró hacia arriba. Era uno de los cientos de brujos. Era una anciana que vestía una túnica de brujo gris y no tenía dientes. La cabeza del clan dragón marino la recordó. También era una experta humana oculta llamada Nora Thyssen. Ella estaba aquí para brindar apoyo. En ese momento, dijo con una sonrisa en su rostro. De hecho, por supuesto, es Lord Kyle. Aunque Eli es fuerte, Lord Kyle es un brujo máximo del quinto círculo. Tan pronto como dijo esto, la gente a su alrededor estuvo de acuerdo. Eran potencias humanas que habían venido a apoyarla. No estaban interesados en Eli. Al escuchar sus palabras, la gente de los alrededores los miró con ira en sus rostros. Algunos de ellos estaban tan emocionados que dijeron, HMPH, ¿cómo sabes lo poderoso que es Sir Eli? Ya fuera la guerra del exánime o la destrucción de la alianza de brujos, nuestro señor siempre había luchado solo contra muchos. Así es, no seas demasiado arrogante. En un instante, los brujos en la escena se dividieron en 2 grupos y estaban a punto de comenzar una pelea. Un grupo eran las potencias humanas que los apoyaban. Eran pocos en número pero fuertes individualmente. Del otro lado estaban los brujos de Bloodline Alliance. Tenían mucha gente y tampoco eran débiles. El ruido también llamó la atención de las 3 personas que estaban al frente. Alida frunció el ceño y se volvió hacia el anciano de pelo blanco que estaba a su lado. Kyle, creo que necesitas manejar a estos brujos. Esto no es apropiado. Es realmente escandaloso. David asintió. Cuando escuchó a la gente detrás de él discutir lo débil que era Eli, su llama del alma parpadeó. Sus palabras llegaron a oídos del anciano, Kyle. Solo sacudió la cabeza suavemente y dijo con una mirada profunda. No son mis subordinados, así que no puedo hacer nada al respecto. Depende de ti, Alida. Alida frunció el ceño. Kyle dijo esto, pero sabía que Kyle había estado contactando en secreto a estas personas recientemente. Además, Kyle probablemente tenía algunos planes para aparecer tan repentinamente durante esta guerra. Sin embargo, aquí también era donde ella estaba indefensa. Su maestro no estaba presente y su fuerza no era suficiente para reprimir a esta persona. Incluso con David cerca, no fue suficiente. Si no fuera por esta persona, la línea defensiva se habría roto hace mucho tiempo. Pensando en esto, no pudo evitar suspirar en su corazón. Cuando Kyle vio esta escena, sonrió. Esta chica todavía era demasiado inexperta para pelear con él. En cuanto a Eli, no tenía miedo. Ambos eran brujos del quinto círculo. No creía que esta persona pudiera derrotarlo fácilmente. Además, lo había ayudado a proteger a su facción. ¿Se atrevería a atacarlo? Por supuesto, su plan no era solo ese. Tenía que arrancar un trozo de carne sin importar nada. Tienes motivos ocultos. David miró a Kyle, sintiéndose cauteloso. Los 3 tenían sus propios pensamientos, pero en ese momento, todos fueron despertados por una exclamación. ¡Tsunami! Se acerca el tsunami. Un sonido agudo atravesó el cielo. Todos se detuvieron y de repente miraron hacia el mar. En ese momento, el mar a lo lejos estaba subiendo. Un tsunami de 1000 metros de altura se dirigió hacia la línea de defensa. Después de las olas, 3 figuras se acercaron lentamente. A la izquierda había una tortuga gigante de 10.000 metros de altura. Su caparazón de color negro verdoso era como un continente. En el centro había una figura parecida a una ballena, pero tenía decenas de miles de metros de largo.
Su piel era de color púrpura oscuro. A la derecha había un gigante de 10.000 metros de altura. Tenía los pies en el mar, pero solo hasta los tobillos. 574 La batalla de los tres soberanos de la gran carrera marítima. Al ver las tres figuras, los brujos que estaban peleando dejaron de discutir. Incluso las tres personas frente a ellos tenían expresiones feas, incluido Kyle. Emperador tortuga de tinta, emperador ballena demonio del mar profundo, emperador gigante marino. David miró a los tres seres del quinto círculo con una expresión fea. El emperador ballena demonio del mar profundo era un ser máximo del quinto círculo, mientras que los otros dos también eran seres del quinto círculo de última etapa. Por lo general, solo había un emperador o ninguno, pero esta vez, los tres se habían mudado. ¿Estaban planeando librar una batalla decisiva? Esta vez, ¿podrían aguantar? Humanos, hoy es el día de su muerte. Una voz atronadora resonó sobre la superficie del mar. Era el emperador ballena demonio del mar profundo en el centro quien había hablado. Sus palabras fueron como un prólogo. En un instante, toda la superficie del mar hirvió. Innumerables miembros de las tribus marinas emergieron de la superficie del agua. Una gran cantidad de agua de mar se esparció por el suelo y enterró los esqueletos. Las decenas de millones de miembros de las tribus marinas también atacaron la línea de defensa humana. La batalla había comenzado. En la muralla de la ciudad, los brujos lanzaron sus ataques mientras las potencias máximas del quinto círculo estaban perdidas. En ese momento, Kyle dijo: David, trata con el emperador gigante marino. Me ocuparé del emperador ballena demonio del mar profundo. Nola, Shika y Suogo, ustedes tres tratan con el emperador tortuga de tinta. Al ver a Kyle asumir el mando, Alida no dijo nada. Bien. David asintió impotente. Ahora no era el momento de conflictos internos. Si perdieran hoy, nadie podría vivir. Los otros tres, a quienes Kyle llamó, asintieron y se marcharon. Nola también era una bruja de la ley, pero su aura era más débil que la de David. Ella estaba en el nivel más bajo. Kyle voló directamente hacia el distante emperador ballena demonio del mar profundo. Su cuerpo también se agrandó gradualmente, convirtiéndose en un lobo demonio de 10.000 metros de largo, con innumerables fantasmas enroscándose a su alrededor. Linaje del sexto círculo, Nether Demon Wolf. David dejó escapar una bocanada de aire gris y voló hacia el gigante marino. Nola fue enviada volando con una expresión fea. Aunque le habían dado el emperador tortuga negra más débil, todavía era un quinto círculo máximo, morir. Por otro lado, el rey ballena demoníaca del mar profundo miró al lobo demoníaco. Agitó las ilimitadas, chocando contra el lobo demoníaco. El poder aterrador hizo que todos miraran de reojo. Sin embargo, Kyle controló los interminables fantasmas para luchar con él. Por un momento, los dos estuvieron igualados. Por otro lado, David también controló la niebla negra para chocar con el gigante marino. Espero que no la pueda aguantar un poco más. David y Kyle tuvieron el mismo pensamiento. Sin embargo, en el segundo siguiente, todos escucharon un gemido lúgubre. Al girar la cabeza, vio que al otro lado del campo de batalla, el caparazón del emperador tortuga de tinta estaba cubierto con innumerables símbolos mágicos brillantes. Era como un hechizo de sellado, y Nola y los otros dos estaban dentro del sello como si hubieran sido congelados. Trago. El emperador tortuga negra se lo tragó de un trago, luego se volvió para mirar a David y Kyle, lo que les hizo sentir frío por todas partes. Jeje, el emperador tortuga negra puede parecer corriente entre los 8 grandes soberanos, pero cualquiera que lo subestime definitivamente morirá de la forma más miserable. Esta técnica de sellado, incluso en la era de los magos, fue elogiada por un mago de 7 círculos. Veamos qué puedes usar para resistir esto. Frente a Kyle, el emperador ballena demonio del mar profundo se rió a carcajadas. Maldita sea. La expresión de Kyle era fea. Esta vez, había subestimado la determinación y la fuerza de las tribus marinas. Ya no queda nada por qué luchar. Él y David no tenían ninguna posibilidad de ganar. Tendrían que huir o todos morirían aquí. En casi un instante, el cuerpo del lobo demonio se sacudió y se dio la vuelta para huir. Esto hizo que los brujos presentes abrieran mucho los ojos. El cercano emperador tortuga demonio y el emperador ballena demonio del mar profundo también quedaron atónitos. ¿Estás huyendo de una guerra? Ni se te ocurrirá correr. Pero, ¿cómo pudo el emperador ballena demonio del mar profundo dejarlo correr? La cola gigante barrió el aire y su figura desapareció en un instante. Llegó detrás del demonio lobo y lo bloqueó. Su velocidad era en realidad más rápida que la del lobo demonio.
En este momento, el emperador tortuga de tinta también había llegado frente a Kyle, enfrentándolo junto con el emperador ballena demonio del mar profundo. Estamos terminados. No fue solo Kyle. Todos los presentes tuvieron el mismo pensamiento. Alida estaba peleando con un miembro de la tribu marina, mirando al cielo con desesperación. Nola, una bruja de la ley, fue tratada en un instante. El líder del clan Sea Dragón y el líder del clan Sea Shark también estaban desesperados. Estaban igualados en una batalla 1 a 1. El resultado de una batalla 2 contra 1 fue obvio. Kyle no pudo ganar. Sería mejor si no muriera aquí. En cuanto a los brujos de bajo nivel, su impulso sufrió un golpe devastador y sufrieron muchas bajas en un instante. Por otro lado, el gigante marino inmediatamente lanzó un ataque cuando vio a David distraído. Agitó volando su puño ferozmente y envió a David hacia Kyle. Kyle atrapó al David herido y su expresión se volvió aún más fea. Ahora eran 3 contra 1 y medio, así que deberían simplemente rendirse. Levantó la cabeza y miró a los 3 soberanos de la tribu del mar que ya se habían reunido. Su cuerpo no pudo evitar temblar. Originalmente solo quería hacer una fortuna, pero ahora parecía que iba a perder la vida. 575 La batalla de los 3 soberanos de la carrera marítima HMPH, los humanos no son más que esto. Frente a él, habló el emperador ballena demonio del mar profundo. Oh. Los antiguos esclavos de los humanos se atrevieron a ser tan presuntuosos e incluso iniciar una guerra. Parecía que la alianza de magos era demasiado amable con la tribu marina. ¡Qué lástima! En ese momento, una voz llena de desdén entró en los oídos de algunas personas y todo el campo de batalla pareció congelarse. ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió a hablar así? ¿Quién es? Sal de aquí. Las 3 familias reales de la carrera marítima también estaban furiosas. El emperador ballena demonio del mar profundo miró a su alrededor enojado y descubrió que había una figura no muy lejos. ¿Quién fue? Las miradas de la carrera marítima se concentraron en esta persona. Señor Eli. Sin embargo, en comparación con ellos, Alida fue la primera en pronunciar su nombre. Los otros brujos de Bloodline Alliance miraron la túnica escarlata del mago. No era otro que Eli. Incluso David gritó sorprendido. Maestro. Eli. Kyle también lo reconoció. Después de todo, había estatuas de él en todas partes del continente. Era difícil no reconocerlo. Vaya. Vaya. Esto le hizo relajarse mucho. Aunque no sabía por qué Eli había aparecido ahora, con él cerca, al menos debería estar a salvo. Al menos ahora podría huir. Eli, unamos fuerzas y derrotémoslos. Dijo Kyle en voz alta. ¿Quién eres? Eli lo miró con extrañeza. Kyle se quedó sin palabras. Soy Kyle. Apretó los dientes y dijo. Oh. Eli asintió y lo ignoró. Miró a los 3 Seafolk y dijo. Vengan a mí juntos. Quizás entonces tengas una oportunidad. Al mirar a Eli, que lo había ignorado por completo, una ola de ira lo enterró. 1 contra 3, ¿quién te crees que eres? Eli, eres demasiado arrogante. Los 3 reyes de la tribu del mar también estaban furiosos. Entre ellos, el emperador Tortuga Negra, que parecía ser el más tranquilo, en realidad era el más irritable. Cargó contra Eli y las runas de su cuerpo parpadearon mientras usaba su técnica de sellado. Al mirar al emperador Tortuga Negra con forma de montaña, Kyle inmediatamente se retiró sin ninguna intención de atacar. No es tan fácil tratar con estos soberanos de Sea Race. Dijo con odio, con la intención de ver a Eli hacer el ridículo. También tenía mucho miedo de este hechizo de sellado. Eli también sufriría. Sin embargo, para su sorpresa, cuando Eli vio al emperador Tortuga Negra, quedó gratamente sorprendido, como si hubiera visto algo bueno. Oh, es una buena técnica de sellado. Es una combinación perfecta con mi técnica de sellado. Las frívolas palabras enfurecieron al emperador Tortuga Negra. Este fue el primer humano en tantos años que se atrevió a provocarlo. Eli, te quiero muerto. Atacó a Eli. Ante un ataque tan poderoso, Eli agitó la mano y una sombra ilimitada cubrió instantáneamente el cielo. Luego, envolvió al emperador Tortuga demoníaca. ¿Quieres bloquear el ataque así como así? En la distancia, el emperador ballena demonio del mar profundo se rió a carcajadas. ¿Está loco? Kyle también quedó atónito. No pensé que la frágil sombra podría detener el ataque del emperador Tortuga Negra. Pero al segundo siguiente, quedó atónito. Cuando el emperador Tortuga Negra chocó con la sombra, todo su poder pareció desaparecer sin dejar rastro. Su aura fue absorbida instantáneamente por la sombra, especialmente las runas.
Todos fueron devorados poco a poco. En cuanto a su cuerpo principal, fue enredado por innumerables sombras antes de encogerse y volar hacia la mano de Ellie. De principio a fin, fue menos de un segundo. En un abrir y cerrar de ojos, un soberano tortuga negra de última etapa cayó en sus manos. En cuanto a Ellie, sostuvo el caparazón de la tortuga y jugó con él como si hubiera encontrado algo alegre. No esperaba obtener algo tan bueno cuando acababa de llegar. Sin embargo, este no era un buen momento para estudiarlo. La guerra tenía que terminar. Pensando en esto, miró a los dos atónitos soberanos de la tribu marina y agitó la mano. Atáquenme juntos. No pierdas el tiempo.